Hola, mi nombre es María de Jesús Mier Lara, soy estudiante de la licenciatura en Psicología en la UNAM Suayet Iztacala. Les voy a hablar del muestreo y tipos de muestreo. Muestreo consiste en seleccionar una porción representativa de la población con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. Existe el muestreo aleatorio o probabilístico, que es la técnica en la que todos los elementos forman el universo y que, por lo tanto, están descritos en el marco muestral, tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Por otra parte, existe también el muestreo no aleatorio o no probabilístico, que es una técnica en la que las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los elementos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Las diferencias entre estos tipos de muestreo, tenemos primeramente el aleatorio o probabilístico. Tienen idéntica probabilidad de un elemento de ser seleccionados para la muestra. Tienen mayor representatividad, menor simplicidad, proceso mecánico de selección y es el más común y conocido por su utilidad en sorteos. El no aleatorio o no probabilístico, por su parte, es diferente probabilidad de un elemento de ser seleccionado para la muestra, tiene menor representatividad, mayor simplicidad y es un proceso no mecánico sujeto a criterios de investigación determinados previamente. A continuación veremos los tipos de muestreo aleatorio. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que son los elementos de la población que son numerados y se seleccionan al azar los elementos que contienen la muestra. Un ejemplo, en un grupo geriátrico se elige al azar a 5 de 10 voluntarios para realizar un test neuropsicológico utilizando la técnica de los papelitos en un recipiente. El muestreo estratificado, la población se divide en estratos y se elige aleatoriamente un número de individuos de cada estrato proporcional al número de componentes de cada estrato. Ejemplo, se realiza una investigación para conocer las afecciones físicas que experimentan las personas debido a la contaminación en una colonia de la Ciudad de México por grupo de edades. El muestreo por conglomerados. Aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan a la población en relación a la característica que se desea medir. Ejemplo, tomar una muestra para un estudio de personalidad entre una población de jóvenes agrupado en diversos tipos como rockeros, reggaetoneros, salseros y los denominados fresas. Muestreo polietápico. Utiliza más de una etapa de selección. La primera utiliza las unidades de muestreo de mayor tamaño, llamadas primarias, y la etapa final se utiliza en unidades más pequeñas, llamadas secundarias. Por ejemplo, si se desea evaluar el impacto logrado por la campaña Vida Saludable para el control de la diabetes, chécate, de manera que se eligen 5 estados de la República. De esos estados se eligen 5 municipios. De allí, 5 centros de salud y por último, 5 pacientes, de tal manera que tenemos una muestra de 625 personas. Muestreo sistemático. Cada elemento es identificado por su nombre o por su número, que están en una lista y los elementos son elegidos con base en un intervalo acorde al tamaño de la muestra deseada. Por ejemplo,
En una empresa se dará una plática sobre seguridad e higiene sin hacer ninguna distinción. Para ello, se escogen todos los números de la lista de nómina de 3 en 3. Ahora tenemos los tipos de muestreo no aleatorio. Primero tenemos el muestreo por cuotas, que es una técnica en donde se asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos, en función de qué rasgo es considerado base de la cuota. Por ejemplo, se desea comparar el rendimiento académico de los 3 grados en preparatoria, su relación con el género y la situación socioeconómica. Se divide a toda la población por grado, género y el nivel socioeconómico. Se calcula la proporción en toda la población y se hace un muestreo de cada subgrupo. Muestreo intencionado. Cuando se eligen individuos específicos dentro de la población a utilizar, es decir, se centra en las personas con características particulares que serán más capaces de ayudar en la búsqueda deseada. Por ejemplo, un psicólogo necesita realizar un estudio con datos favorables de personalidad y aprovechamiento. Este entonces elige deliberadamente a los participantes que sabe le darán los resultados que desea. En el muestreo incidental se selecciona directa e intencionalmente los individuos de la muestra, como su nombre lo dice. Por ejemplo, se desea hacer una valoración sobre la percepción del apoyo a los servicios de emergencia durante un incendio en una fábrica. Para ello, se toma solo a voluntarios que prestaron el apoyo durante el suceso. Muestreo por bola de nieve. En este, los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes entre sus conocidos. Un ejemplo de ello, un psicólogo realiza investigación sobre el consumo de alcohol en universitarios. Recluta a los alumnos para tal fin. A su vez, pide que estos inviten a otros a participar y estos últimos a otros nuevos. Como ya se mencionó, el muestreo consiste en seleccionar una porción representativa de la población con la finalidad de estudiar o determinar las características del grupo. Esta técnica es de gran relevancia para realizar los estudios, ya que simplifica el hecho de trabajar con la totalidad de los elementos deseados. El muestreo va intrínsecamente vinculado con otros conceptos como universo, que es cualquier colección finita o infinita de elementos o sujetos. Población. Es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente para tomar la muestra. Otros conceptos son la muestra, que es una porción de elementos extraídos de la población mediante alguna técnica de muestreo como las que vimos anteriormente. La muestra representativa, que es la que contiene las características relevantes de la población en la misma proporción de la población de donde fue extraída. Y por último tenemos la unidad de muestreo, que es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá la información de las variables útiles para nuestra investigación. Los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Primero, inclusión. Una vez que se ha hecho el diseño de la investigación, se fijan las características que hacen que una unidad sea parte de una población. Por ejemplo, edad, sexo, estado de salud, nivel socioeconómico o cualquier otra que sea la unidad. La exclusión son las características que hacen que la unidad no sea parte de una población, es decir, que se contrapongan a las características de inclusión.
estadística y probabilidad en el muestreo. Como ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener, a partir de ellos, inferencias basadas en el cálculo de probabilidades, la estadística cumple un rol fundamental en la teoría del muestreo. La inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permite inducir, a partir de la información empírica proporcionada por una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. El grado de error es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra no sea representativa. A mayor tamaño de muestra, menor grado de error. Gracias.